Muy buenas tardes. A ver, quiero hacer unas pruebas de audio, a ver si me escucha las personas que están conectadas. En el chat, si quieren me colocan el número 1 o me señalan si tengo buen audio. Perfecto. Muy bien. Ya vamos a dar inicio a nuestro espacio de crecimiento profesional, de nutrición del conocimiento de todos los jueves en Salmet Webinars, recordándoles que estamos en vivo también en transmisión por Facebook Live en nuestra página de oficial Salmet CA en Facebook. Y por supuesto, todos nuestros temas, seminarios, conferencias están siendo colgadas en nuestro canal de YouTube Salmet Webinars, ya en un plazo de 72 horas aproximadamente. Pues bien, ya tenemos a nuestro invitado en sala, al que le damos la más cordial bienvenida y agradeciéndole pues de antemano porque sabemos que va a ser una tarde, unos minutos de mucho aportes para todos nosotros, para todos los que estamos aquí en esta sala y los que por supuesto después los van a visualizar en nuestras grabaciones. Pues bien, les voy a comentar brevemente sobre nuestro conferencista el día de hoy, nuestro estimado Noé González. Él es un apasionado del diseño como proceso, por formación, de formación y por convicción. Desde sus inicios profesionales intenta aportar a través del design thinking y la resolución creativa de problemas, la visión del diseño como elemento catalizador en los procesos de innovación centrada en las personas, especialmente en el ámbito de la ergonomía y la ingeniería del factor humano. A lo largo de estos años ha liderado y colaborado en diversos proyectos de consultoría en el área de ergonomía e ingeniería del factor humano. Ha coordinado y desarrollado proyectos relacionados con la gestión y transferencia del conocimiento, ha impulsado la integración y adaptación de metodologías de diseño enfocadas en la resolución creativa de problemas complejos, Design Thinking, Advancing Creative Problem Solving, en las distintas organizaciones en las que ha formado parte. Su pasión por el estudio de las emociones y las tecnologías le han llevado a conocer y aplicar la neurotecnología en el ámbito de la innovación centrada en las personas, sistemas de eye tracking, biosensores, software de análisis emocional. Además, durante este tiempo ha tenido la oportunidad de colaborar en la divulgación de estas temáticas a través de su participación en diversas jornadas y talleres informativos. Realmente es un maravilloso, para nosotros un honor, un maravilloso placer poder anunciarles el día de hoy, ya de manera oficial, dando la apertura a nuestra tarde de hoy, a el ingeniero Noé González. Bienvenido, Noé, el micrófono es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias por todo, por la presentación y por la invitación, sobre todo para poder participar en este evento. La verdad que es un honor para mí también, la verdad. Gracias. Gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla y me gustaría también, al igual que ha ocurrido ahora con César, que me pudierais confirmar, por favor, si la veis. No sé si ahora estoy intentando mirar aquí, aquí está el chat. Se ve la pantalla, ¿no? Perfecto, se ve Perfecto. claramente. Muy bien, bueno, pues vamos adelante entonces. Bueno, como decía, muchísimas gracias por
por estar presentes en este webinar. Muchísimas gracias a Salmed, muchísimas gracias a César y al doctor Akram por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta ponencia de bueno, pues unos 45 minutos aproximadamente. Será lo que nos llevará. Y bueno, buenas tardes a casi todos los oyentes y televidentes que tendremos en el webinar, y buenas noches aquí desde España. El webinar de hoy va a tratar sobre el Design Thinking o pensamiento de diseño, que quizá habrá gente que habrá oído hablar perdón, en alguna ocasión de esta disciplina, y hoy voy a tratar de alguna manera de explicar un poco cómo la veo yo particularmente y cómo la vemos en la empresa en la que trabajo, como una nueva perspectiva, digamos, para afrontar la seguridad y salud. Por tanto, quiero también agradecer a mi empresa, la consultora Prevencontrol, la posibilidad de participar también en este evento y de alguna manera poder aportar un poquito de nuestro know-how a eventos como este, ¿no? Prevencontrol es una consultora, brevemente, no me voy a extender mucho en esto para no robar tiempo a la parte del webinar, pero simplemente por comentar. Prevencontrol es una consultora radicada en España, pero bueno, que tiene alcance y proyección a nivel internacional, que bueno, pues lleva trabajando, impulsando la cultura de seguridad en las organizaciones desde el año 98. Tenemos 4 áreas de trabajo, y el área al que yo pertenezco es el área de consultoría. ¿Vale? Tenemos también servicio de prevención, tenemos un área de desarrollo de tecnologías, tenemos un área de aprendizaje y como digo, el área de consultoría al que yo pertenezco. Bien, dicho esto, quiero, antes de nada, y no sé si luego los micros hay posibilidad de que estén abiertos o no, alguna pregunta lanzaré al aire durante la ponencia, si no en el chat también. Quien quiera participar pues puede ir comentando alguna cuestión. Antes de nada, quiero dejar claros esos objetivos que tiene el webinar, que son, como veis ahí, pues por una parte, introducir el concepto de Design Thinking, ¿no? De pensamiento de diseño, como un nuevo enfoque para la resolución de problemas en el ámbito de la seguridad y salud, descubrir qué nuevas herramientas nos puede aportar, conocer de alguna manera cómo podemos aplicarlo o integrarlo en nuestro día a día como técnicos de seguridad y salud, como responsables de seguridad y salud de las organizaciones a las que pertenecemos, o como consultores, si es que hay algún colega que esté en una situación similar a la mía entre la gente que nos está viendo, ¿no? Y por último, reflexionar sobre ese valor que aporta el integrar conceptos y enfoques de otras disciplinas al área y al ámbito de la seguridad y salud, ¿no? Disciplinas que nos ayudan a integrarlas realmente en las organizaciones y no tenerlas a veces, no tener ese área de seguridad y salud como un elemento estanco y aislado. La sesión va a tener 2 partes diferenciadas. Una primera parte de introducción, donde hablaremos un poquito del concepto del Design Thinking y de la innovación centrada en las personas, y luego una segunda parte donde profundizaremos un poquito más en las distintas fases de las que se compone el Design Thinking. Trataré de hacerlo lo más ligero y lo más ameno posible, explicando un poquito de la parte más teórica, digamos de manera un poquito más breve, y centrándonos en algún ejemplo de herramientas y sobre todo en un caso práctico que yo creo que puede ilustrar un poco lo que, como bien decían los objetivos, puede aportar una disciplina como esta. Antes de arrancar, creo que es importante aclarar un concepto, ¿no? Y muchas de las personas que ahora mismo están participando en el webinar, y entre los cuales me incluyo, habremos oído muchas veces hablar de la ergonomía, a veces de manera confusa, y la gente que conoce poco la disciplina tiende a pensar que es disponer de sillas de 5 patas en una oficina o que es manejar cargas, y la ergonomía abarca mucho más que esto, ¿no?
Y ocurre lo mismo con el diseño y por tanto con el design thinking o pensamiento de diseño. Pero por eso digo que antes de arrancar me gustaría haceros una pregunta, no sé si en el chat alguien se anima y le apetece responderme, si esta silla que aparece en la imagen os parece o les parece de diseño, una silla de diseño, o lo que podemos entender como una silla de diseño. No sé ahora mismo si... Yo sí puedo ver el chat también, supongo, ¿no? ¿Verdad, César? Sí, correcto. De todas maneras, ya los participantes pueden activar el micrófono si lo desean. Ah, vale, perfecto. Pues si alguien se anima y me quiere decir su opinión sobre si esto es una silla de diseño o no. Comenta que es un diseño muy bonito para una casa. Vale. Mira, pues eso lo han puesto en el chat o lo han puesto porque yo no lo he visto. Sí, en el chat. Ah, pues mira, no lo he visto. Vale, pues mira, pues sí, César, si me haces el favor y me dices si alguien más ha comentado alguna cosa, porque como no sé ahora mismo dónde lo puedo ver, no Seguro, sé. seguro. Vale. Bueno, esta podríamos decir, ¿no? Es una silla de diseño. Y si la pregunta que hago ahora es, ¿y la silla en la que estás sentado? ¿Es una silla de diseño? ¿Qué diríamos a esa respuesta? O sea, a esa pregunta, perdón. ¿Qué nos comenta la gente por ahí? Nos comenta, por aquí nos comenta una persona, la doctora Marinel, sí, definitivamente es un diseño peculiar. Diseño peculiar, ¿no? Vale. Cuando suelo hacer esta pregunta de la silla, ¿no? Que aparece en la imagen, y luego sobre la silla en la que estamos sentados, no siempre coincide. Es decir, la mayoría de la gente a la primera pregunta suele decir, ah, sí, es una silla con un diseño peculiar, es una silla bonita, es una silla, ¿no? De diseño. Y cuando hago la segunda, a veces hay gente que a lo mejor se ha comprado una silla de trabajo o una silla que efectivamente considera de diseño y hay otras veces que hay mucha gente que dice, ah, no, la silla en la que yo estoy sentado no es una silla de diseño. Antes de arrancar quería hacer esta reflexión porque lo que tenemos que entender es que el diseño es un proceso, no es un resultado. Es decir, todo lo que nos rodea está diseñado. La silla que pueda parecer más o menos bonita según el gusto de cada cual y la silla en la que podamos estar sentados que también pueda parecer más o menos bonita, sino que todo, absolutamente todo, desde la copa o el vaso en el que bebemos agua, el coche que manejamos, la lámpara que utilizamos para leer, todo, absolutamente todo lo que nos rodea está diseñado. Y también está diseñado aquello que no necesariamente es un objeto. Están diseñados los servicios, están diseñados los propios procesos de trabajo, los propios procedimientos. ¿Vale? Yo creo que esto es importante dejarlo claro y me gustaría, como digo, remarcarlo, porque tenemos que a veces, yo creo, aislarnos un poco ya o abstraernos un poco de esa idea de que lo de diseño es porque es estéticamente atractivo, ¿no? o bonito a los ojos de cada cual. No, el diseño como tal es un proceso, no un resultado. Que luego el resultado sea más o menos estético, eso dependerá de otras cuestiones, ¿no? Pero todo absolutamente está diseñado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta por todo lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Bueno, a modo introductorio, podríamos decir, yo creo que estaremos más o menos de acuerdo también todos y todas las personas que están viendo ahora mismo la presentación, en que cada día nos enfrentamos a un montón de problemas diferentes, ¿no? De distintos tipos. Problemas técnicos, problemas cuya definición es clara pero la solución no lo es tanto, problemas adaptativos, que son aquellos problemas que son más complejos de resolver, pero que como ya los hemos o ya nos hemos enfrentado antes a ellos, pues parece que tenemos más capacidad para enfrentarlos. Esto es un poco nuestro día a día, pero claro, hay otro tipo de problemas que van un paso más allá, que es lo que se llama los wicked problems o los problemas retorcidos, que aquí, bueno, quien quiera, ya que no estaba pudiendo ver el chat, pero quien quiera que comente, ¿no? Si se siente un poquito identificado. Esos wicked problems o problemas retorcidos son esos problemas que surgen pues, cuando las organizaciones se enfrentan a cambios constantes o a retos inesperados. Son problemas con una complejidad social y técnica importante. No suelen tener una formulación clara y definitiva del problema.
generalmente no se han enfrentado previamente, o al menos no en la manera en que se nos presentan ahora, suelen ser más bien problemas interconectados o interrelacionados que un problema único y aislado. No hay una solución única tampoco. La búsqueda de soluciones nunca termina. De hecho, está muy vinculado también a los procesos de mejora continua. No hay soluciones buenas o malas porque vamos a tener que probar, vamos a tener que probar para saber si la solución cumple o no cumple con las expectativas o con los objetivos que tenemos, y son difíciles de medir. Yo no sé, pero me imagino que la mayoría de la gente pueda sentirse identificada, ¿no? Yo, al menos personalmente, me encuentro bastantes wicked problems a lo largo del día, ¿no? Y esto es extrapolable tanto al ámbito profesional como al ámbito personal, lógicamente, ¿no? Bueno, pues es en este tipo de problemas, en esos problemas retorcidos, ¿no?, donde cobra más sentido una filosofía o un marco de trabajo como el design thinking o el pensamiento de diseño. A mí me gustaría que cada uno hiciera la reflexión tanto en lo personal como en lo profesional sobremanera respecto a esas situaciones que cada día tiene que afrontar que se pueden asemejar a esto. Y más ahora, en un entorno en el que estamos viviendo actualmente una pandemia mundial que está afectando, por desgracia, a todo el mundo, que no sabemos cuándo tendrá fin y cómo tendrá ese fin, y que esto genera es un potenciador, digamos, de lo que se conoce como los entornos VUCA. Yo creo que el doctor Gustavo Rosal seguramente habrá hablado de ello en el webinar que tuvo, que son esos entornos pues volátiles, de incertidumbre, caóticos, que podrían ser perfectamente en el que nos encontramos, ¿no? Pues en esos entornos como el que vivimos actualmente es donde más nos encontramos este tipo de problemáticas y donde más cabida puede tener una manera de afrontarla como el pensamiento de diseño. Generalmente la manera en que afrontamos los problemas es secuencial, o la manera en que afrontamos los problemas que podríamos catalogar como los técnicos o estos problemas que veíamos en la diapositiva anterior, los solemos afrontar, bueno, pues recogiendo información, analizando los datos, definiendo la solución, implementándola. A medida que avanzamos en ese proceso, el problema se va reduciendo. Pero la realidad, más que como si fuera una escalera, ¿no?, como si fuera en cascada, se correspondería, yo creo, con una especie de garabato, como decimos aquí, como el que veis en la imagen, ¿no? Sí, empiezo muy bien y recojo la información, pero luego me surge un problema por otra cuestión y entonces cuando voy a analizar los datos ya no sé muy bien qué tengo que analizar y, en fin, se me convierte en un auténtico caos. ¿Por qué ocurre esto generalmente? Bueno, pues entre otras cosas porque digamos que estamos inmersos o formamos parte de una especie de, podríamos llamar triángulo de las Bermudas, ¿no? Donde, bueno, pues esos tres vértices que lo componen, pues el principal evidentemente son las personas que formamos parte de él, ¿no? Que si lo trasladamos al ámbito de la organización, de la empresa, pues podemos hablar del personal operativo, los mandos, la dirección, las empresas, las contratas que pueden trabajar con nosotros, los clientes para los que nosotros estamos desarrollando un producto, un servicio, el trabajo que sea. Otro de los vértices clave de ese triángulo de las Bermudas es el propio contexto, y esto tiene mucho que ver, esos vértices están muy relacionados con la ergonomía, como bien sabéis, ese contexto que responde un poco al entorno de trabajo, las instalaciones, los accesos, el propio ambiente, y no solamente físico, sino también incluso psicosocial, ¿no? Y el otro gran vértice es el propio sistema, ¿no? O sea, la propia organización en sí, los puestos de trabajo que conforman la organización, las distintas tecnologías que empleamos en ella. Con lo cual, de la interrelación y de la interacción que hay entre estos tres vértices es, digamos, donde se desarrolla todo esto que estamos comentando, ¿no? Es decir, donde se surgen todos esos problemas retorcidos, porque evidentemente no todo funciona de una manera lineal, secuencial, y evidentemente esas interacciones lo que hacen es pues que haya desviaciones respecto a la parte, vamos a decir, teórica de cómo podemos afrontar los problemas, ¿no? Por cierto, si hay cualquier duda en cualquier momento o alguien quiere comentarme algo, simplemente podéis abrir el micro. Digo lo del micro porque lo del chat ya habéis visto que tengo aquí las dos pantallas, pero no soy capaz de tenerlo visible ahora mismo. Bueno, decía,
El porqué de esa situación y del caos a la hora de afrontar la resolución de problemas venía por este triángulo de las Bermudas. Y aquí es donde entra en juego, y por eso ya anticipaba ahora el concepto de la ergonomía, ¿no? La ergonomía y el factor humano. La ingeniería de factores humanos o la ergonomía, si atendemos a la definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, que seguramente todos los presentes conocemos, bueno, pues nos habla de que es una disciplina científica, multidisciplinar, que estudia esas relaciones entre la persona, la actividad, los elementos del sistema, y que además de esto trata de adecuar productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos a características, limitaciones, necesidades de las personas, buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento global del sistema. Esto que está aquí en negrita es importante y luego vamos a volver sobre ello porque es lo que de alguna manera conecta perfectamente con lo que es el design thinking o pensamiento de diseño. Para mí, la ergonomía es, dentro de las distintas disciplinas que puede haber en la salud ocupacional, la disciplina por excelencia. A veces se tiende a pensar en ella o tratarla como la hermana pequeña, ¿no? Pero realmente para mí es la más importante porque en el fondo abarca a las demás, ¿no? Con lo cual, y bueno, veréis, por cierto, que no lo he dicho al principio, que cada X diapositivas hay una pequeña diapositiva de reflexión, ¿no? Como para ir quedándonos con ciertos titulares que a mí me gustaría que de alguna manera se pudieran o pudieran ir calando en el mensaje que os intento transmitir, ¿no? Y la reflexión hasta este punto es precisamente que para la gente, las personas son quienes tienen los problemas y quienes tienen la solución de los problemas. Por tanto, debemos centrarnos en ellos, ¿no? La persona debe ser el epicentro de ese proceso. El factor humano es la clave de cualquier cuestión. Si hay algo que ha permanecido inalterable en todas y cada una de las revoluciones industriales que hemos vivido hasta la fecha, el único factor común que ha permanecido invariable es precisamente el factor humano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que no perdamos de vista que cualquier proceso tiene que tener a la persona, en el centro de ese proceso de innovación. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando nos olvidamos de hacer esto? Bueno, primero voy a poner un pequeño ejemplo, permitidme, fuera del ámbito de la seguridad y salud, pero yo creo que puede ayudar a entenderlo mejor. Una cuestión, digamos, que surgió en el ámbito comercial, marketingiano, si queremos, que es el caso de Kodak, ¿no? El caso de Kodak es un caso bastante paradigmático porque si bien fue una empresa de referencia, líder en su sector, Kodak se olvidó precisamente de para quién estaba diseñando, ¿no? Para quién estaba desarrollando sus productos. Hay gente que no sabe que Kodak fue la primera compañía en desarrollar, tenía una inversión importante en I+D, y fue la primera compañía en desarrollar una cámara digital, ya en el año 75. Sin embargo, se quedó muy atrás, como podéis comprobar a día de hoy, en ese campo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Kodak decidió mirarse a sí mismo, mirarse un poquito al ombligo y decir, ¿cuáles son las fortalezas que yo tengo? Pues las fortalezas que yo tengo es que la mayoría de mis mandos son expertos en química y nosotros lo que queremos es ser los mejores tecnológicamente hablando, ¿no? Dar las mejores soluciones técnicas posibles. Pero perdieron de vista que esas fortalezas que ellos tenían, esos puntos fuertes, ya no contaban con el apoyo del cliente que hacía uso de esos productos de Kodak, ni tampoco del contexto, de cómo iba evolucionando el mundo de la fotografía, de cómo iba de alguna forma democratizándose más el ámbito de la fotografía hacia el común de los mortales y no solo a los profesionales, ¿no? Kodak olvidó que su misión no era generar la mejor tecnología. Lo que las personas demandaban de Kodak era poder seguir inmortalizando los momentos más importantes de su vida. Y no les importaba tanto el cómo, no les importaba que el papel de fotografía fuera el mejor gramaje del mercado o la nitidez fuera la más potente o la más clara, digamos, que hubiera en el ámbito de la fotografía. No era lo principal. Y Kodak perdió esto de vista, ¿no? Y al final pues acabó quebrando. Pero después de salirnos del ámbito de la seguridad y salud ocupacional, vamos a volver ahora a ella y a un poco a los orígenes de la ergonomía. ¿Y qué es lo que ocurre precisamente cuando no tenemos en cuenta el factor humano en el ámbito laboral?
Bueno, pues entre otras cosas que podemos correr el riesgo de diseñar elementos de interacción que sean ilógicos, que sean confusos, como ocurre en esa imagen de la izquierda. Sabéis que la ergonomía, pues, es un boom en cuanto al desarrollo más conceptual, vino a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y un claro ejemplo pues, es ese panel de mandos que veis ahí de un avión, ¿no? Esos dos elementos de interacción que están ahí, digamos, enmarcados, son prácticamente idénticos, o por no decir que son exactamente iguales en cuanto a su diseño, pero sus funcionalidades son completamente, o eran, mejor dicho, completamente diferentes. Uno servía para abrir el tren de aterrizaje, ¿vale? Para poder sacar ese tren de aterrizaje del avión, y el otro para controlar los alerones, no recuerdo exactamente cuáles, de las alas del avión. Con lo cual, era absolutamente diferente su función. Esto provocó numerosos accidentes, sobre todo cuando tenían que volver a los portaaviones, por ejemplo, ¿no? Y esto tuvo que ver mucho con diseñar y desarrollar solamente pensando en la función que debía cumplir, pero no en la interacción que iba a tener con la persona. Y el ejemplo de la derecha es otro ejemplo de los primeros vuelos comerciales. Una de las anécdotas es uno de los primeros vuelos transatlánticos comercial, donde, bueno, ya eso que comentaba antes se había superado, pero el no tener en cuenta el factor humano lo que nos sirvió fue para, o lo que sirvió en este caso fue para no ser capaces de identificar aquellas necesidades latentes que pueden tener las personas y centrarse solo en lo manifiesto, ¿no? En lo que nos pueden verbalizar, en lo que nos pueden decir. ¿Cuál fue el error aquí? Bueno, pues si bien el avión ya tenía un panel de mando con unos testigos luminosos que podían advertir de averías y ya había elementos de interacción diferentes, no como en el caso anterior, nadie pensó que, bueno, pues el piloto del avión podía tener la necesidad de beber un vaso de agua, de beber un café, y el piloto del avión buscó la forma en la que poder apoyar ese vaso o esa taza con tan mala suerte que lo puso delante de un testigo luminoso del avión. De manera que cuando ese testigo se encendió, el piloto no vio el testigo y acabó derivando en un accidente. ¿Cuál es la causa por la que vino todo esto? Pues lo que estamos diciendo, ¿no? Seguramente en aquel contexto, no desde ahora, sino pensando en aquel entonces, el piloto no hubiera pensado que a lo mejor necesitaba un posavasos ahí al lado, ¿vale? Pero quienes diseñaban el avión sí tenían que haber tenido esto en cuenta, porque el piloto iba a tener que estar 8 horas volando e iba a tener ese tipo de necesidades durante su actividad, ¿vale? No sé si se entiende el ejemplo. Ocurre, por ejemplo, hoy en día en los coches, ¿no? Hace 15, 20 años apenas los coches tenían posavasos y hoy prácticamente todos los modelos tienen donde colocar una botella de agua, ¿no? durante un viaje. ¿Qué más ocurre cuando nos olvidamos del factor humano? Pues ocurre también, como decía antes, el diseño no solamente lo tenemos que pensar en cuestiones materiales y tangibles, ¿no? Sino también en los propios procedimientos de trabajo. Y de hecho el caso práctico va a ir sobre cómo aplicar el design thinking a la hora de desarrollar procedimientos de trabajo, vamos a decir, más eficaces, ¿no? Puede ocurrir que al final, claro, cuando nos olvidamos del factor humano, pues tendemos a utilizar un lenguaje más complejo, más técnico, porque muchos de los usuarios, muchas de las personas que desarrollan esos procedimientos de trabajo, ingenieros, al final hay gente que sí que ha podido tener la experiencia del trabajador, del personal operativo que luego lo va a poner en práctica, pero hay otra gente que no. Y esto al final lo que ocurre es que, de alguna manera, se pierde un poco esa perspectiva, ¿no? Además, cuando nos olvidamos del factor humano, tampoco consideramos el encaje que puede tener nuestro diseño como digo, con ese perfil de usuario para el que estamos trabajando. Y como consecuencia se potencian los riesgos latentes que puede haber y se generan ineficiencias en el sistema también a nivel productivo, ¿no? Es como el ejemplo este que se ilustra ahí en esa imagen. No he seguido todos los pasos del procedimiento. No, he seguido todos los pasos del procedimiento y no veo nada de sumergirse en el petróleo, ¿no? O lo que aparece en la imagen de la derecha, que es, oye, pues yo hago el procedimiento y lo hago para poder luego cuando hable con el ingeniero fulanito poder explicarle nuestros procedimientos, que lo potentes que son, pero a veces perdemos de vista que es que ese procedimiento, para que sea eficaz, tiene que comprenderlo quien lo va a utilizar después. Es decir, no estamos diseñando para ese cliente que puede ser ese compañero, ese colega
con el cual podemos sacar pecho y decir, oye, pues mira qué bien hago estos procedimientos o qué complejos son, ¿no? Sino para quien lo tiene que utilizar. Y si no nos pasa como en esa imagen, ¿no? Si yo diseño este juguete pensando en los padres, pues muy bien, pero fijaros lo que ve el bebé, ¿no? No es lo mismo que lo que ven los padres. Con lo cual parece importante, o parece necesario más bien, cambiar de enfoque, ¿no? Pasar de un enfoque limitado, más lineal, como esa forma que decíamos antes de afrontar los problemas, a un enfoque más amplio, más sistémico. De alguna manera, para entendernos, que dejemos de centrarnos en el árbol y nos movamos un poquito hacia atrás para poder ver el bosque, ¿no? Esto realmente es en lo que consiste básicamente el pensamiento de diseño realmente. Es decir, que no nos centremos en lo que tenemos aquí ante nuestros ojos sin más, sino que seamos capaces de alejarnos un poquito, tomar perspectiva y ver precisamente a esa persona interactuando en su contexto dentro del sistema. ¿Por qué Design Thinking? ¿Por qué pensamiento de diseño como esa nueva forma, ¿no? o como esa nueva perspectiva a la hora de afrontar los problemas que conlleva la seguridad y salud? Bueno, pues porque es una disciplina que utiliza esa forma en la que los diseñadores diseñan pues los productos, los servicios, haciendo coincidir las necesidades que tienen las personas con aquello que es tecnológicamente factible de llevar a cabo y con aquello que es económicamente viable. Eso es lo fundamental. Porque el Design Thinking nos permite, de alguna manera, cuando lo establecemos como un marco de trabajo, nos permite pensar, ampliar nuestras miras, ¿no? Tendemos siempre al pensamiento convergente, ¿no? O sea, es decir, a que, bueno, pues con esta información tiramos aquí y llegamos a una solución X, la que sea. Pero lo que aporta precisamente el Design Thinking es, antes de llegar a ese proceso hay un paso anterior mucho más potente que este, que es crear el conocimiento sobre la situación que tengamos que trabajar, sobre la situación o sobre el problema que tengamos que resolver. ¿Cómo creamos conocimiento? Con un pensamiento divergente, ¿no? Abriendo un poco el paracaídas, abriendo un poco la mente a comprender mejor la situación, obtener más información, desarrollar una capacidad crítica a la hora de analizar esa información para después poder estar más acertados a la hora de tomar decisiones. Con lo cual, digamos que nos ayuda a completar el proceso de una manera muy potente. ¿Y dónde es entonces donde conectan la seguridad y salud y el Design Thinking? Bueno, pues básicamente en ese pilar de la seguridad y salud que es la ergonomía y los factores humanos, ¿no? Porque antes decíamos, dentro de la definición de la ergonomía está adecuar productos, sistemas, a las necesidades de los usuarios para optimizar los sistemas en el fondo, ¿no? ¿Y qué nos decía el Design Thinking? Hacer coincidir necesidades de las personas con lo tecnológicamente factible, con lo, vamos a decir, con lo económicamente viable. He remarcado un poquito ahí en negrita donde están de alguna forma esas similitudes, ¿no? Adecuar productos, sistemas, entornos, hacer coincidir necesidades, optimizar el sistema, desarrollar aquello tecnológicamente viable, factible y aquello económicamente viable. No sé si se ve claro, luego seguramente en el turno de preguntas podemos, si queréis, profundizar un poco sobre esto, pero yo creo que es bastante nítido en realidad, ¿no? Se ve bastante bien dónde está ese punto de unión y es que en esa intersección de esos tres pilares que tiene el Design Thinking es donde están las mejores soluciones, ¿vale? Cuando conseguimos una solución que, como digo, es viable, es factible y además cubre las necesidades y expectativas reales de las personas con las que trabajamos. ¿Cuáles son las fases del Design Thinking? Bueno, como os decía, en la parte más teórica voy a ir un poquito más rápido para poder centrarnos un poquito más y no en el caso de estudio. Las fases del Design Thinking son 5 principalmente, ¿vale? Según vamos a decir, la Universidad de Stanford, que es quien lo sacó a través del Instituto Hasso-Plattner, etcétera, etcétera. Luego hay muchos autores alrededor de todo esto. La primera de las fases es empatizar. Empatizar, al final lo que tenemos que obtener de ahí es un poco, o responder más bien, a la pregunta de cuál es el problema que tenemos que resolver y sobre todo,
quiénes y cómo son las personas con las que, o para las que tenemos que trabajar y resolver o ayudarles a resolver el problema. Tenemos que definir, que de alguna manera es respondernos a qué es lo que hemos aprendido en esa primera fase para poder ser capaces de, respecto a un objetivo concreto o a un objetivo específico, ser capaces ya de irnos al reto, al desafío concreto de diseño a resolver. Luego con el ejemplo se va a entender mejor. Idear qué soluciones proponemos ante ese reto, ante ese desafío. Prototipar cómo lo vamos a crear, cómo lo vamos a comunicar esa solución. Testear, identificar qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Las características que definen al design thinking, aparte de algunas de las que ya hemos mencionado, es que es un proceso que tiene que ser un proceso ágil en cuanto a la ejecución, ¿vale? No se trata de largos procesos, de proyectos con un desarrollo en cascada durante un montón de meses, sino que esto tiene que ser ágil, tiene que ser capaz de resolver los problemas rápido, porque tenemos que probar rápido para equivocarnos primero y equivocarnos barato, ¿vale? Esa es una de las esencias que hay detrás del design thinking. Y sobre todo porque muchos de los problemas, de esos wicked problems que veíamos antes, son muy cambiantes, con lo cual cuanto antes los afrontemos, mejor. Entre otras cosas, por lo que veis aquí, ¿no? El design thinking ya da por hecho que resolver problemas al final es una especie de maraña, una especie de madeja que tenemos que ir desentrelazando, como la que aparece en la parte inferior de la imagen, y eso es lo que el proceso nos va aportando. No es casual que el proceso vaya abriéndose y cerrándose, por lo que he dicho antes del pensamiento divergente y convergente. Esa parte de empatizar requiere de divergencia, de abrir las miras, de captar la información, de comprender, de conocer realmente cómo es el perfil de la persona para la que estamos diseñando. Definir requiere de convergencia, sintetizar la información, concretar el reto específico ya de diseño, el desafío a lo que nos enfrentamos realmente. Idear vuelve a ser una fase de divergencia, ¿no? Tenemos que ser creativos, la creatividad tiene que fluir y el prototipado y el testado tienen que ayudarnos ya a definitivamente tener una, dos o X soluciones ante ese reto definitivo que tengamos. A lo largo de ese proceso, y por eso el design thinking nos ayuda en ese tipo de problemas, claro, partimos de una incertidumbre, pero a medida que vamos avanzando en lo que acabo de comentar, vamos identificando una serie de patrones. Esos patrones acaban derivando en una serie de insights, de informaciones clave, que derivan en una serie de ideas, de conceptos, que se convierten en prototipos, se testan y finalmente se convierten en la solución a implantar. Por tanto, nueva reflexión. El design thinking realmente, más que una metodología como tal, o más que un concepto aislado, podríamos hablar que es un enfoque o un marco de trabajo. Es una forma de afrontar los problemas de una manera diferente a la que estamos acostumbrados habitualmente y que está sobradamente contrastada en el ámbito de las escuelas de negocios, de los ámbitos del marketing, en el ámbito comercial, y que en la seguridad y salud, desde hace unos años, pues hay muchos profesionales que estamos intentando hacer valer lo que puede aportar en ese día a día de nuestro trabajo. Y entramos en esta recta final para ver alguna de las herramientas, para ver un poquito el tema del caso práctico. Voy a explicar muy brevemente, pues como decía, un poco en qué consisten las fases, un pelín más en detalle de lo que lo he hecho hasta ahora. En cuanto a las herramientas, os mostraré simplemente alguna pincelada, algún ejemplo. Hay libros sobre Design Thinking que tienen cientos de herramientas. Evidentemente no las vamos a poner todas, ¿no? Y de hecho de lo que se trata es de que cada uno después se vaya creando su propio toolkit, ¿no? Su propia caja de herramientas y ir probando, ir testeando, y esta herramienta funciona mejor, está peor, según un poco también el perfil para el que esté trabajando, pero que cada uno se lo vaya generando, ¿no? Siempre partiendo evidentemente de una base, ¿no? Hay algunas herramientas que evidentemente funcionan casi en el 100% de los casos. Y luego, por último, el caso de estudio. El caso de estudio es de un cliente que lo que requería era mejorar, como objetivo global, tenía mejorar la productividad a través de los procedimientos de trabajo. Y si os dais cuenta, aquí está adrede, o mejor dicho, no está adrede la palabra seguridad y salud por ningún sitio, ¿no? Ni seguridad y salud, ni nada parecido. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar y tenemos que convencernos todos y convencer a las organizaciones con las que trabajamos
de que tiene que ser algo implícito. Es que no vamos a mejorar la productividad si no mejoramos las condiciones de seguridad y salud. Eso es seguro, ¿no? Con lo cual, aquí el reto estaba, digamos, definido así con todas las de la ley, ¿no? Bueno, la fase empatizar, como de alguna manera anticipaba antes, es ser capaces, como su propio nombre indica, ¿no? Por definición, de ponernos en la piel de la persona a la que queremos ayudar a resolver el problema. Persona o grupo de personas, ¿eh? No es algo... estoy hablando de persona muchas veces en singular, pero no necesariamente es una persona individual, no aislada, sino un grupo de personas, un equipo de trabajo, una sección de mi empresa. Las personas para las que tenemos que trabajar. Ponernos en su lugar, comprender qué hacen, por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, cómo piensan, qué motivaciones tienen. Para ello, a la derecha vais a ir viendo en cada una de las fases una serie de tips, ¿no? ¿Qué es importante para empatizar? Primero de todo, observar a la persona en su contexto, cómo interactúa con su entorno, con otras personas, mirar y escuchar, que no es lo mismo que ver y oír, obviamente es mucho más profundo, ¿no? Mirar, ser capaces, como decía antes, no centrarnos en el árbol, sino ver el bosque y escuchar, no oír simplemente, sino escuchar lo que esas personas nos tienen que aportar y nos tienen que decir, ¿no? Sobre lo que piensan, sobre lo que sienten. Involucrarse. En la medida que sea posible, es oportuno que incluso nosotros mismos podamos emular la experiencia que puede tener esa persona. Nosotros muchas veces cuando vamos a empresas por ahí, en función del tipo de trabajo que haga, bueno, pues la sección de la empresa para la que, a la que vayamos a ayudar, incluso nos ponemos allí mismo con ellos mano a mano si las medidas de seguridad y salud lo permiten, ¿no? Pero es importante emular en la medida de lo posible esa experiencia. Y, por supuesto, recoger información complementaria que nos permita que esa foto del bosque sea más nítida, ¿no? Se vea más clara, que complemente. Bueno, tenía este vídeo, si no luego lo podemos ver, si no en las imágenes, porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿vale? Voy a enseñaros brevemente algunas de las herramientas. Como decía antes, no hace falta ser un experto en diseño para iniciarse en esto, ni muchísimo menos. Simplemente es una cuestión más bien, como diremos al final, de actitud. Hay herramientas tan sencillas como hacer en una tabla 3 columnas indicándonos qué, cómo y por qué. Observar una escena, una imagen, puede ser una foto como aquí, puede ser un vídeo o puede ser in situ, en la propia empresa, ¿no? Observar a la gente interactuando en su entorno y preguntarnos qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué entendemos que lo hace así, ¿vale? ¿Qué está haciendo? Vamos de algo de lo más concreto a lo más emocional o de lo más, vamos a decir, evidente a lo más abstracto. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está arreglando una máquina, ¿vale? Es una persona de mantenimiento y está arreglando una máquina. ¿Cómo lo está haciendo? Pues está tirado en el suelo, está intentando utilizar una herramienta, parece que no le vale y tiene que cambiar otra y además se le ve incómodo. ¿Por qué lo está haciendo así? Aquí es donde tenemos que plantear una serie de hipótesis que después contrastaremos con esa persona o grupo de personas para comprender o para conocer si realmente se da lo que nosotros interpretamos de la escena, ¿no? Es decir, pues lo está haciendo así porque no sabe hacerlo de otra manera. Lo está haciendo así porque no tiene otra posibilidad de acceder a la máquina que no sea tirarse al suelo y ponerse así. O lo está haciendo así porque no dispone de otra herramienta. Ese tipo de información nos va a poner sobre la pista a la hora después de afrontar la búsqueda de soluciones. Otra herramienta, la herramienta persona. Estamos hablando de personas permanentemente. Al final podemos tener 20, 40, 50 personas en esa sección o hacer un proyecto más global para toda la empresa. Es importante que definamos arquetipos de personas, ¿no? Que busquemos elementos en común entre ese grupo de personas y definamos distintos perfiles. Porque cuando diseñamos tenemos que estar con alguien en la cabeza, con alguien con nombre, con una historia detrás en la cabeza, que es representativo de ese conjunto de personas que forman parte de la organización o esos distintos conjuntos de personas que forman parte de la organización. No es lo mismo diseñar para un varón o una mujer de 45,3 años y 1,3 hijos, más que nada porque 1,3 hijos no se pueden tener, que para Ramón, que tiene 45 años y que tiene 2 hijos, ¿no? Y que tiene una historia detrás, unas necesidades, unas motivaciones. Esto nos ayuda realmente a empatizar con esa persona y a saber y a comprender para quién estamos diseñando. En el caso práctico,
Bueno, pues lo que nosotros hicimos era, ¿cómo mejorar la productividad a través de los procedimientos de trabajo? De herramientas como estas que acabamos de ver, pudimos extraer un conjunto de creencias, los procedimientos son tediosos, están obsoletos, que era necesario contrastar con una serie de hechos, ¿vale? Oye, pues efectivamente no contiene ninguna imagen y además pues nunca se registra feedback sobre el procedimiento. Bueno, pues vamos contrastando las creencias y los hechos y vamos viendo, bueno, cuáles se confirman y cuáles se desmienten o al menos no parece que estén alineadas, ¿no? Y esto nos va ayudando a comprender mejor el marco de trabajo en el que nos movemos. Definir ya es cribar, filtrar esa información, seleccionarla, aportarle claridad. Tiene que terminar esa fase, digamos, estableciendo un punto de vista que se convierta en el reto específico o el desafío específico de diseño sobre el que vamos a trabajar con el equipo, ¿no? Con el equipo de innovación del que formaremos parte. Para ello es importante identificar y establecer cuáles van a ser los límites de ese marco de trabajo, organizar y priorizar la información, enmarcar el problema de una manera directa y concreta y crear un reto que sea inspirador, que sea motivador, que sea algo que realmente nos fuerce a pensar, ¿no? A ser creativos. Algunas herramientas, bueno, la matriz de necesidades, el punto de vista, ¿vale? Es una herramienta muy sencilla, como veis, pero muy útil. El usuario necesita esto porque lo otro. Por ejemplo, Ramón necesita cambiar su turno de trabajo, ¿vale? Nos vamos ya hasta lo psicosocial, si queremos, ¿no? Ramón necesita cambiar su turno de trabajo porque no ve a sus hijos. Esa información que viene después del porqué es la clave de todo ese proceso. Es el insight, ¿vale? Es esa información clave. No es que necesite cambiar el turno. Lo que Ramón necesita es ver a sus hijos. Y esto es clave porque nos ayudará después a definir el reto y nos ayudará después a poder identificar o a poder orientar esa búsqueda de soluciones de una manera mucho más amplia que solamente centrándonos en cambiar el turno de trabajo. El turno de trabajo puede no ser posible, pero sí puede haber alternativas. Al final el reto tiene que convertirse en una pregunta similar con una estructura similar a la que vemos ahí. ¿Cómo podríamos conseguir mejorar, reforzar un verbo e indicación del tipo que sea y esa información clave? Es decir, ¿cómo podríamos conseguir que Ramón viera a sus hijos? Podría ser un ejemplo de una definición de reto o de desafío. En el caso práctico nuestro, lo que hicimos para esta cuestión fue, partiendo de una de las informaciones que habíamos contrastado con los hechos, de una de esas creencias, era que los procedimientos estaban poco adaptados, nos preguntamos en 3 dimensiones diferentes, en cuanto a las motivaciones que podía tener la gente, las creencias que podía tener la gente o las trabas, un análisis de 5 porqués, ¿no? Pero en lugar de ser lineal, en tres dimensiones en este caso, ¿no? Y esto nos ayudaba a identificar las motivaciones que podía haber detrás de por qué la gente consideraba o por qué le parecía que estaban poco adaptados, por qué creía que estaban poco adaptados o que de alguna manera qué trabas encontraba realmente con esos procedimientos. Y de ahí salió el reto de cómo podríamos crear procedimientos que enganchen al trabajador, ¿vale? Cómo podríamos crear procedimientos que generen ese interés suficiente en el trabajador para que de alguna manera no solamente se interese en ellos, sino que los comprenda mejor y los aplique de manera más eficaz. Una vez que tenemos identificado el reto, tenemos que pasar a esa fase creativa de idear, ¿no? Crear soluciones para el reto. Tiene dos partes. Una parte de divergencia absoluta, de crear a través de técnicas de creatividad, donde hay que cumplir esas reglas de la creatividad, que fluya la imaginación, poniendo el foco en la cantidad, no juzgar las ideas en ese momento. Y luego tiene que tener una segunda parte de síntesis de esa información, convergencia, como decíamos antes, y que nos permita seleccionar ideas, ¿vale? Hay herramientas muy potentes, como el 635, que en media hora nos permite conseguir 108 ideas. Bueno, pues luego es importante, de alguna manera, seleccionar esas ideas con herramientas similares a esta que vemos aquí, ¿no? La matriz de selección de ideas cualitativa, podría haber técnicas cuantitativas, pero lo importante es que os vayáis quedando con que, como veis, hay herramientas realmente sencillas que podemos aplicar a nuestro día a día de una manera bastante fácil. En nuestro caso, en el caso práctico, ¿qué conseguíamos? Hombre, pues algunas de las ideas interesantes que salieron en la parte de creatividad fue pues, crear equipos de trabajo heterogéneos y multidisciplinares para desarrollar esos procedimientos. O disponer de un dispositivo que nos permita mostrar por pantalla el procedimiento y se adapte al conocimiento que tiene el trabajador.
Esas son las ideas como tal, ¿no? Algunas de las que salieron, además de esas que acabo de indicar y que fueron de las seleccionadas, una máquina de café videojuego que nos da café gratis si acumulamos aciertos a preguntas que nos hace la máquina para poder extraer el café sobre los procedimientos de trabajo. Un casco con realidad aumentada que estaba inspirado en la idea que acabamos de hablar. Un sitio web o red social al estilo Reddit, Meneame, que sirva como, digamos, para generar comunidad entre las propias personas, ¿no? Los propios usuarios. O un podcast que nos vaya recordando aspectos clave. Bien, una vez que tenemos esas ideas o esas soluciones, hay que prototiparlas y cuanto antes mejor. ¿Vale? Prototipos rápidos, con cualquier cosa. Lo importante es construir esa solución, aunque sea con un papel, aunque sea haciendo una historia, un storyboard, como si fuera un cómic, cogiendo elementos que tengamos a disposición en la oficina mismo, ¿no? Unos POSIT, plastilina, da igual. Comunicar la solución, comunicar la idea. No estamos hablando de un prototipo ya que sea casi un producto, entre comillas, ¿no? Sino un prototipo que nos permita que la gente comprenda mejor qué aporta esa solución respecto al reto o desafío que teníamos. ¿Para qué? Pues para equivocarnos lo más rápido posible y lo más barato posible para poder acertar primero realmente. Por tanto, es importante también evaluar esto. Se puede hacer con maquetas, se puede hacer construyendo escenarios, como veis en estas imágenes, simular la planta de una instalación, como es alguno de estos ejemplos que tenemos aquí, que trabajamos con algunos clientes, donde vamos colocando distintos elementos que forman parte de ese entorno, que forman parte de ese reto a resolver y que forman parte de esa solución aportada. En nuestro caso, decidimos prototipar en aquel momento el sitio web red social porque fue la idea mejor valorada, la solución mejor valorada, y se creó un sitio donde los trabajadores puedan participar de manera activa, tanto elaborando procedimientos como validándolos. ¿Vale? El sitio permitía, ojo, no tomar la última decisión sobre el procedimiento, que la tendría que tomar evidentemente el responsable de la sección o el responsable del desarrollo de ese tipo de trabajo, ¿no? Pero sí que le pudiera servir a esa persona de referencia para saber qué es lo que la gente podía entender mejor o peor, cómo explican ellos ciertas cosas, ¿vale? Eso es lo que tenía como objetivo ese prototipo. A partir de ahí, como último punto, hay que testar, ¿vale? Mira, me he ido 2 minutos, pero prometo que ya estoy acabando. Hay que testar. Para testear, lo que tenemos que hacer es que las personas para las que estamos diseñando interactúen con ese prototipo en un entorno lo más real posible, ¿de acuerdo? Tenemos que de alguna manera comprender y contrastar si ese prototipo, si esa solución cumple esas expectativas, qué puntos fuertes tiene, qué oportunidades de mejora presenta, qué otras nuevas ideas surgen cuando interactúan o cuando la presentamos a las personas. Y para ello es importante que observemos esa interacción real como ocurría justo al principio, que solicitemos feedback a esa persona, ¿vale? Aparte de la observación, que también nos explique su propia experiencia, canalicemos toda esta información nuevamente y que iteremos. Iterar no deja de ser que al final esto precisamente huye de ser un proceso en cascada, de un proceso lineal o secuencial, y esto nos permite, cuando vemos que la solución no va por un buen camino y nos equivocamos, poder volver a otro punto, no necesariamente justo el anterior, sino que podría ser a un punto vamos a decir, más inicial del proceso y las veces, digamos, que sea necesario porque estamos hablando de un proceso de trabajo ágil, ¿vale? Esto no se puede eternizar. A veces hay gente que nos pregunta, ¿se puede trabajar en una semana, dependiendo del problema que sea? Se puede trabajar incluso en menos tiempo y se puede trabajar en más tiempo si estamos haciendo un proceso, una transformación más profunda, digamos, en la organización con la que estemos trabajando. Pero cada reto se va a desarrollar en ciclos de trabajo relativamente cortos. Herramientas que hay en la fase de testeo, las matrices de hipótesis, planteo una hipótesis, ¿os acordáis del qué, cómo, por qué? ¿Qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace? En el por qué planteábamos hipótesis. Aquí vuelve a ser una cosa parecida, ¿vale? La matriz de feedback, qué es lo que está funcionando bien del prototipo, qué no está funcionando tan bien, qué dudas surgen cuando interactúan con ello. Y ese prototipo, insisto, puede ser una máquina, puede ser un equipo de trabajo, puede ser un procedimiento, da igual, lo que sea, ¿vale? Lo que sea, da igual porque el proceso por el que se ha desarrollado es exactamente igual, sea una cosa o sea otra. ¿Y qué obtuvimos en este caso tras ese testeo, en el caso de estudio? Bueno, pues
lo que nos aportó fue una propuesta de valor reforzada, ¿vale? De ahí salió una web app que tenía 3 modos de funcionamiento: un modo consulta, un modo serious game y un modo edición. El modo consulta lo que permitía era, como su nombre indica, consultar a los trabajadores los procedimientos de trabajo y resolver sus dudas para facilitar, digamos, la ejecución de las tareas gracias a la incorporación, digamos, de una serie de recursos audiovisuales, ¿no? Sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras. El modo Serious Game favorecía la transferencia de conocimiento y permite medir cuál es el nivel de comprensión que tienen los trabajadores sobre ese procedimiento de trabajo o esos procedimientos de trabajo en sí. Y el modo edición se mantenía respecto a la propuesta inicial porque, de alguna manera, dotando de ciertos elementos, una gran parte del desarrollo del procedimiento ya venía dada por ese personal que después lo va a utilizar. Evidentemente, como decía antes, con esa supervisión del responsable del área y con los matices que sean oportunos, pero esto hace que el procedimiento resultante genere un sentido de propiedad, digamos, de quien lo vaya a utilizar, ¿vale? Porque ha formado parte de ese proceso. Y esto hace que no solamente sea más eficaz porque sea más completo, sino que también la gente lo quiera utilizar y se sienta parte, digamos, del éxito o fracaso que pueda tener. Por tanto, y para acabar, simplemente decir que, como venía comentando, que apliquemos o no apliquemos Design Thinking es más una cuestión de actitud con C que de aptitud con P. No es tanto de las habilidades o capacidades que tengamos, sino de esa actitud de cómo lo queramos afrontar el problema, ¿no? Por eso esto se resume en esas 7 actitudes de diseño, ¿no? Esos 7 puntos de la actitud de diseño. Focalizarnos en las personas, contar historias que nos ayuden a empatizar, a comprender mejor cuáles son las necesidades que hay, ser visuales para comunicar mejor, construir para pensar, porque está demostrado desde hace años, gracias a la neurociencia, la potencia que genera pensar a través de las manos, pasar a la acción de manera rápida, una colaboración radical, integrar conocimiento de otras personas, de personas de otras disciplinas, de personas de otras áreas y, por supuesto, nos ayuda también esa actitud de gestión del caos, ¿no? Cómo afrontar esos problemas cuando los entornos son cambiantes. Y con esto me he demorado un poquito, pero damos por finalizada la ponencia. No sé si hay alguna pregunta, si hay algo que queráis comentar, alguna duda. Excelente, excelente. Dejo de compartir la presentación. ¿Queréis que la mantenga por si volvemos sobre alguna cuestión? Ok. Voy a leer aquí. Vamos a iniciar entonces el ciclo de preguntas. Si alguna persona tiene algún comentario, pregunta, puede escribir por el chat o solicitar pues que le activemos el micrófono si quiere hacer alguna participación. Aquí te voy a leer un comentario de Mustiola Navarro. ¿Sí? Ella comenta: muchos diseños son estandarizados, quizás sea por el coste del producto, y se pierde la perspectiva de diseñar procesos para el trabajador o el humano. Sí. Sí, lo cierto es que eso ocurre. Lo que pasa que hay un punto de equilibrio, y aquí nos vamos un poquito de la seguridad y salud, pero hay un punto de equilibrio que muchas de estas empresas están encontrando, que es un híbrido entre la personalización y la estandarización. Yo hace años me acuerdo que se ponía de ejemplo la página web de Nike para las zapatillas, ¿no?, de deporte, donde el usuario pensaba que podía personalizarla a su medida, pero realmente el configurador tenía limitadas una serie de combinaciones, obviamente. Es decir, ellos te permitían combinar una serie de elementos, pero a sabiendas, digamos, de que no iba a alterar su propio proceso productivo. Cuando esto nos lo llevamos al terreno de la seguridad y salud, cobra más importancia, si cabe, el tema de diseñar para el trabajador o para la persona, porque es una de las herramientas más importantes para minimizar el error, realmente. Con lo cual,
yo creo que sí que merece la pena y que en el fondo a veces yo siempre digo lo mismo, es que hay veces que lleva el mismo tiempo hacer las cosas mal que hacerlas bien. Lo que pasa que a veces es más cómodo ¿no? el hacer lo que siempre estamos acostumbrados a hacer y no salirnos de la caja, ¿no? O de la zona de confort. Así es. Te voy a transmitir una pregunta del doctor Akran, Sí. el que por cierto te envía pues un agradecimiento y por tu participación y todo este aporte. Él me mandó pues una nota de voz porque no Sí, podía escribir en el momento y la voy a colocar a ver si, sí, si puedes escucharla. Ya, un vale. segundito. Qué relación le da a él el design thinking con la ergonomía cognitiva cuando hablamos de diseño de puestos de trabajo? El design thinking utiliza o considera los procesos cognitivos y cerebrales del usuario para invitarlo a realizar ciertas tareas y minimizar el error humano en el trabajo. ¿Pudiera considerarse el design thinking parte de la ergonomía cognitiva o cómo lo considera él que se relacionan según su experiencia? Gracias. Vale, sí, lo he podido escuchar. Bueno, gracias a Akran nuevamente por haber contado conmigo. Bueno, sí, creo haber entendido la pregunta. Yo creo que estamos hablando que son disciplinas diferentes, evidentemente, que hay ese punto de unión o ese punto de conexión que antes veíamos en la propia presentación, pero a ver, en tanto en cuanto el design thinking pone a la persona en el centro del proceso, digamos, del desarrollo, y en eso es coincidente con la ergonomía, la parte de la ergonomía cognitiva de alguna manera, digamos que va implícita, porque tanto cuando estamos en esas fases iniciales observando y tratando de empatizar con la persona, pues, como digo, ¿no? Tenemos que ser capaces de ponernos en su lugar, de ponernos en su piel para de alguna manera ver realmente dónde puede haber ciertas limitaciones y a veces pueden ser físicas y a veces pueden ser cognitivas. De hecho, cuando hablamos de los procedimientos de trabajo, está casi más bien relacionado con lo segundo, ¿no? Entonces, o la interacción, digamos, con un panel de control, en fin, sí, con una serie de interfaces, ahí está esa parte. Con lo cual, bueno, no sé si con esto estoy respondiendo a Akran o no, pero porque estoy casi haciendo una reflexión ahora en voz alta, ¿no? Pero sí, sí, sí y no, ¿no? Es decir, son dos disciplinas diferentes, tienen esa interconexión y en tanto en cuanto, de alguna manera, el design thinking tiene que centrarse en la persona, digamos que esa economía cognitiva va implícita dentro del proceso. No sé si con esto lo aclaro o genero más dudas, sino que nos diga Akran. Está bien. Sí, yo le haré, de todas maneras, él seguramente ya ha escuchado tu respuesta y seguramente nos hace el feedback. Mientras Vale. tanto, te comento por aquí por el chat, la señora Mustiola Navarro Sí. te envía felicitaciones por la ponencia y ella comenta y pregunta, en cuanto al diseño de procesos anteriores y ante esta nueva propuesta de diseño donde está más involucrado el trabajador, ¿el factor tiempo de los resultados de los procesos es más acotado y eficaz? ¿Hay alguna comparación? El factor, no sé si estoy entendiendo bien la primera parte de la pregunta. ¿El factor tiempo de los resultados de los procesos es más acotado y eficaz? ¿A qué se refiere exactamente? Sí, sería bueno que tiene también está un poco confusa, pues al final la pregunta. Se refiere a los procesos, O sea, a los procesos de trabajo, al proceso productivo al que el trabajador está inmerso. no lo sé. No sé si Mustiola no es Ahí proceso de está, trabajo. proceso de trabajo. Vale.
Me imagino Vale. que su pregunta va hacia si este modelo o esta propuesta de diseño ¿Mm? eh, se ha comparado en relación a otras propuestas de diseños de Vale, trabajo, en sí. relación a su eficacia en cuanto a la productividad y todo esto que tiene que ver con el proceso de trabajo de la persona, del trabajador. Vale. Bueno, primero de todo, gracias, Mustiola, por la felicitación, que antes no lo había comentado. Eh, sí, entendiendo la pregunta. A ver, no hay, vamos, no hay, no me gusta decir no hay, ¿no? No me consta, al menos a mí, que haya un estudio científico donde se esté comparando, que vaya a publicarse en determinada revista, ¿no? Comparando unas formas de diseñar procedimientos respecto a otras. Pero lo que sí nos dice nuestra experiencia es que la cantidad de errores que se generan vamos a decir, con la mecánica de trabajo que actualmente se sigue a la hora de desarrollar procesos de trabajo o las ineficiencias tienen un margen de mejora muy importante. Lo que hemos detectado es que ese margen de mejora muchas veces está vinculado precisamente a no considerar al factor humano, como decíamos al principio en la ponencia, ¿no? Con lo cual, si el tiempo está más acotado o no, no sabría decirlo. Respecto a la eficacia, sí me atrevería a decir que va a ser más eficaz. Va a ser más eficaz por lo que estaba comentando y por el caso práctico, por ejemplo, el caso de estudio que presentaba, ¿no? Al final es una manera de poder extraer y de poder hacer emerger el conocimiento de los propios trabajadores, con lo cual estamos potenciando el conocimiento de la organización. Si potenciamos el conocimiento de la organización, esos procedimientos van a ser más eficaces. Muy bien. Vamos a esperar si hay algún otro comentario. No, yo quiero comentarte o preguntarte también algo que me llama la atención. ¿Sí? Y es en relación a ahora todos estos cambios que se han presentado en el contexto del COVID-19, a esta pandemia, que también pues el espacio de trabajo no ha sido exento de esta nueva realidad. Y que muchos puestos de trabajo ya pues han experimentado cambios significativos, entre ellos incluso el teletrabajo. Sí. Bajo este contexto y bajo esta premisa, todas estas propuestas que nos han mencionado, ¿cómo se adaptaría a estos nuevos puestos? Porque ya el trabajador sale de lo convencional, de lo que ya estaba pautado en su espacio de trabajo, lo que era y ya sabíamos lo que teníamos que hacer en ese espacio, pero ahora resulta ser que el COVID nos cambió esos espacios y ya resulta algo incierto. ¿Cómo pudiéramos nosotros entonces, o cómo tú aplicarías todas estas cosas? Porque eso se viene. Ya muchas empresas Sí. nacieron estos teletrabajadores y por lo visto se van a quedar de teletrabajadores. Sí, sí. Sí, me parece muy interesante la pregunta, la verdad. Yo creo que precisamente, de alguna manera lo apuntaba un poco durante la ponencia, precisamente en un entorno como el actual, puede que cobre más sentido, si cabe, un enfoque como este, ¿no? Porque, a fin de cuentas, estamos hablando de algo cultural, porque está cambiando la cultura de las organizaciones y está cambiando a marchas forzadas. Y si pensamos un poco en lo que hemos podido ir viendo, es verdad que es mucha información en 45 minutos, ¿no? Pero si lanzo alguna de las reflexiones que iba indicando, si consideramos que ahora estamos viendo un cambio cultural en cuanto a las formas de trabajar y entendemos que, por ejemplo, pues, el ICSI define la cultura de seguridad y salud como las maneras de hacer y de pensar ampliamente compartidas por un conjunto de personas que forman una organización, uniendo esas dos cosas tiene todo el sentido del mundo, porque antes decíamos que el design thinking lo que nos aportaba
era una nueva forma de pensar. Con lo cual, uno ahora los 3 elementos, ¿no? Si el Design Thinking nos aporta una nueva forma de pensar, que es abrir ese pensamiento, ya no solamente la parte convergente, que la tenemos y la seguimos manteniendo, por supuesto, porque hay que ser capaces de sintetizar, de llegar a soluciones, si no, no serviría de nada, pero nos aporta esa parte de pensamiento divergente, con lo cual nos está modificando la manera de pensar. Si nos modifica la manera de pensar, y la definición de cultura es las maneras de hacer y pensar, nos está ayudando a modificar esa cultura. Y si lo que está cambiando realmente ahora es la cultura de trabajo, pues de alguna manera nos va a aportar. Por lo tanto, yo creo que tiene toda la cabida del mundo en cuanto a si pensamos en el Design Thinking como una manera de afrontar problemas, como yo lo aplicaría en este entorno que nos estamos moviendo ahora es, vale, en cuanto al teletrabajo, ¿cuáles son los problemas que me está generando el teletrabajo? Está generando el problema de que la gente no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Tengo mis discrepancias a la hora de poder, de alguna manera, reportar el trabajo que hace la gente. Bueno, pues sería identificar esas problemáticas y hacer ese proceso, como explicaba antes en el caso práctico, de ir pues, comprendiendo realmente qué necesidades puede tener mi gente, definir retos o desafíos concretos. ¿Cuál es la cuestión, no? O sea, la cuestión es que no sabes qué tienes que hacer o cómo tienes que hacer, o si tu puesto de trabajo en tu casa, cómo tienes que adecuar. Bueno, pues esto nos permitiría trabajarlo también. Muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que hemos llegado pues al final de este ciclo de preguntas. En Facebook han comentado, felicidades. Muchas Doctor gracias. Akram, la señora Oli Sando también envía muchos saludos y felicitaciones. Y pues no quiero cerrar este seminario sin agradecerte nuevamente por tan grandioso contenido que creo que nos va a servir a muchos de los profesionales que estamos aquí de las distintas áreas. Y bueno, agradecer a ti y nuevamente a tu organización Prevent Control por ofrecernos pues este nutrir de conocimientos este día de hoy. Muchísimas gracias, Noel. Me quiero despedir también de la audiencia, recordándoles pues un par de cosas. Nuestra página, nuestro canal en YouTube, en donde tenemos todos nuestros contenidos, donde los compartimos para que puedan revisarlos, estudiarlos. Asimismo estará esta conferencia del día de hoy, ¿ok? Y bueno, despedirme dejándoles pues nuestro más sincero agradecimiento por su presencia, por el tiempo. Gracias, Noel. Y bueno, los esperamos el próximo jueves en una nueva oportunidad con un extraordinario tema que próximamente le haremos llegar por nuestras redes sociales. Y bueno, seguimos creciendo aquí en esto de la salud, la seguridad, en nombre de mejorar cada vez más los espacios y este mundo. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias.